¿Ah? Este es un paréntesis matemático un poco largo, vamos a decir. ¿Ah? No sé, no dura minutos, dura una hora, por lo menos. Bien, entonces, ahí vamos con los vectores en el espacio. Ok, en primer lugar, se definen vectores unitarios muy similar a como se definen en el plano. Ahora, después, porque no está grabando. Y él pasa. ¿Lo ven lo que digo? Acá están. Estos son los tres vectores unitarios en el espacio. Se llaman I, J, por supuesto, en el plano XY, y para el eje Z se agrega un tercer vector unitario K. Bien, entonces tenemos I va a ser el vector 1, 0, 0. Ahora, como son vectores en el espacio, siempre hay que dar tres componentes. ¿Ah? En el plano basta con dar los números, porque vos estás asumiendo que el universo es el plano. Como que no hay otra dimensión y listo, chao, te manejas con 1, 0. Pero cuando vas al espacio, ya tenés que agregar sí o sí un tercer eje. Acá es 1, 0, 1. Y acá, No sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ahí está. 1. No, Sí. el del medio. 0, 1, 0. Sí, perdón, sí. Salió. Lo sumaste. Lo puse al revés. Le puse al revés los ceros. La derivada. Capaz que lo dije correctamente, pero lo escribí mal. Sí. Sí, lo dijiste bien. Bien. No me puedo ni imaginar qué clase de cosas me van a pasar a los 60 años. Si ya me pasa esto. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué es esto? Bueno, porque son vectores que van desde el origen hasta, bueno, una longitud de 1 en el eje X se sigue hasta este punto que va a tener coordenadas 1, 0, 0. ¿Está bien? 1 en X, 0 en todos los demás. Lo mismo acá. 1 en el eje Y, en el eje Y, 0 en todo lo demás. 1 en el eje Z, 0 en todo lo demás. ¿Está? Bien, ahora, una flecha en el espacio, U, digamos, por ahí, no, perdón, porque el dibujo queda raro si lo vieron, queda como superpuesto acá y no es bueno eso. Entonces hay que alargar el eje Z para arriba. Ahí. Ahí va. ¿Está? ¿Está creíble el dibujo? ¿Qué dicen? Yo estoy muy cerca acá. ¿Cómo lo ven ustedes de lejos? Notar. Bueno. ¿Tanto así? Sí. Creíble. Me alcanza con que me digan que el dibujo es aceptable. Ya está. Parece que es la IA. Y ponele que después de 25 años hacer tu dibujo, alguna vez tiene que salirte razonablemente bien. ¿Sabés qué? Yo empecé la docencia dando astronomía cuando tenía 20. Y hay un montón de dibujos que son muy difíciles de hacer. La esfera celeste y tenés que ver. Eso fue dificilísimo para mí.
y además tenés un público que tiene 15, 16 años, se pasaban jodiendo porque los dibujos eran horribles, ¿no? Sí, el lenguaje moderno sí es eso. Bien. ¿Lo ven ahí entonces? Quedó bien así. Está razonable. Notar. Sí, sí, sí. De lejos se ve distinto. Ahí de cerca es medio difícil darse cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribiríamos este vector U en la representación cartesiana? Me olvidé ponerlo acá. 1, 1. ¿Cuáles son las componentes de ese vector en la representación cartesiana? 1, 1, 0. No, 1, 1, 0. K y J. A ver, fíjense esto, miren. La proyección que tiene el vector sobre el eje X corta el eje X en U sub X. La proyección que tiene el vector sobre el eje Y corta en U sub Y. La proyección en el eje Z corta en U sub Z. Ahora vean esto. U sub X lo puedo vectorizar diciendo que es U sub X veces el vector unitario. U sub Y lo podemos vectorizar diciendo que es U sub Y veces el vector unitario J. Y así sucesivamente. Entonces, una representación cartesiana para U va a ser U sub X por vector Y más U sub Y vector J, U sub Z vector K. Vean lo siguiente, si yo hago que U sub Z sea 0, ¿qué es lo que tengo? Lo que trabajamos hasta hace un rato, un vector en el plano. ¿Está bien? Sí. Si yo pongo que U sub Y es 0, ¿dónde vive este vector? A ver, ¿qué dicen ustedes? El plano, ¿no? ¿En cuál plano? XZ. En el plano XZ. ¿Todo el mundo ve eso? Sí. Si yo pongo U sub Y igual a 0, estoy teniendo un vector que está sobre esta pared. Y si pongo este igual a 0, perdón. Lo que el compañero dijo, vive en el plano XZ, vive en esta pared. Si yo pongo U sub Y igual a 0. Si pongo U sub X igual a 0, ¿dónde vive el vector? Ahora sí, contra la pared. Ahora sí, vive en esta pared de acá, en el plano YZ. ¿Está? Bien. Está en la pared, ¿no? ¿Eh? No está en la pared. Tenés razón. No, porque dibujé el eje Y inclinado. Sí. Estaría en la pared YZ, que no es el plano del pizarrón. Sí, tiene razón el compañero. Está Bien. como 3D. Lo que pasa es que yo antes dibujaba el eje Y. Sí, derecho. Pero me parece que se ve mejor me dio la impresión un día que luce mejor esta representación con el eje Y un poco corrido. Bien. La pregunta es, ¿hay algo equivalente a esto para vectores del espacio? ¿Una representación polar? Porque fíjense que como ahora el vector vive en el espacio, Una matriz. no, para un poquito. Como ahora el vector vive en el espacio, no basta con un ángulo solo. ¿Bien? Porque ¿qué es ese ángulo phi de allá? Ese ángulo phi de allá básicamente vendría a ser este. ¿Bien? Pero fíjense algo. ¿Se dan cuenta ustedes de que esto que está en este color bordó, como sea que sea, ¿lo ven esto? Esto define un plano, que está medio como así, ¿verdad? Hay un ángulo así. Exacto. Cualquier vector que viva en este plano va a ser compatible con este ángulo. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Bien. ¿Está? Por lo tanto, yo puedo dar el módulo del vector, ese ángulo, phi, pero es insuficiente, porque hay infinitos vectores que van a vivir sobre ese plano. Entonces, eso tiene que remediarse de alguna manera. Hay dos maneras de remediarlo. Hay un sistema híbrido que se llama polar cilíndrico. En ese sistema polar cilíndrico no se trabaja con el módulo del vector, miren qué cosa más curiosa, se trabaja con la proyección del vector sobre el plano XY. O sea, esto. ¿Correcto? Y se trabaja con la componente U sub Z. O sea que es un sistema polar, pero no es completamente polar. Hay dos magnitudes polares, un ángulo, una proyección del vector, pero también hay una coordenada cartesiana. ¿Bien? Es un sistema ahí que vive entre dos mundos. Vive más del lado polar que del lado cartesiano, pero hay una coordenada cartesiana.
¿Está? Esa es una de las maneras. La otra manera es trabajar más a la manera de las polares que ya vimos. Y entonces es, trabajo con el módulo del vector, correcto, trabajo con este ángulo y además defino un ángulo que vaya desde el eje Z hasta el vector. O sea, sería un ángulo que va de acá hasta el vector. Eso se llama conjunto en sistema polar esférico. ¿Bien? O sea, hay dos maneras entonces de representar polarmente un vector en el espacio. Uno es el sistema polar cilíndrico, el otro el polar esférico. Vamos con el más sencillo. ¿Tá? Entonces, tenemos el sistema o representación. Antes. No, está bien así. Representación polar cilíndrica. Bien. En la representación polar cilíndrica, entonces trabajamos con esta magnitud. Esta magnitud se le asigna a la letra griega ρ. ¿La conocen la letra? Se usa para la resistividad. Sí. Ahí está. Bien. Entonces se trabaja con ρ, con el ángulo y con la coordenada cartesiana z. ¿Tá? Entonces, el sistema polar cilíndrico o coordenadas cilíndricas son estas tres: ρ, phi, z. ¿Y por qué sería un cilindro? Porque Dale, a ver. porque la altura del módulo, o sea, la coordenada en el eje Z te da la altura del cilindro, el ángulo y ρ te van a tener el radio. El radio, sí, ahí va. Y es un sistema que se utiliza mucho cuando tenés simetría de revolución también. Claro, pero entonces el ángulo del piso, digamos, para que los así, el cilindro sería todo así. ¿O no? No, claro, pero vos siempre precisas tres números, no te olvides. Yo no puedo indicar la localización de un punto en el espacio, ¿sí? Si no doy tres números. Siempre necesito tres números independientes, ¿verdad? Porque si yo solamente te digo, imagínate que te digo, hay un punto en el espacio, ¿sí? Y sé que su vector posición tiene un ρ igual a 2, o sea, esta distancia es igual a 2, y un ángulo de 60 grados. 60 grados. ¿Qué falta? Sí, la altura. Claro. Y así podríamos pensar en dar cualquier par de las coordenadas cilíndricas, cualquiera de las combinaciones de 2, y eso en realidad te va a dejar un faltante, te falta información. ¿Sí? El nombre cilíndrico es un poco por lo que dijo ya el compañero, y se utiliza en física particular, en electrostática, se utiliza en situaciones donde, por ejemplo, una distribución de carga, ¿sí?, que no depende del ángulo polar, digamos. O sea, puede haber una distribución de carga cuya densidad dependa de la distancia al eje Z. ¿Bien? Densidad de carga. Imagínense la densidad de carga como una densidad de masa. Kilogramos por metro cúbico, coulomb sobre metro cúbico. ¿Vale? Entonces, hay situaciones, incluso cuando se transporta corriente, donde la densidad depende de la distancia al eje. ¿Sí? Si solo depende de la distancia al eje, se dice que hay simetría de revolución. Porque a una distancia fija del eje y a una coordenada z igual, la densidad es la misma. Claro. Pero eso todavía no es simetría cilíndrica. Simetría cilíndrica es que tampoco la densidad dependa de la altura. ¿Tá? Que la única magnitud de la que dependa esa densidad sea la distancia al eje. No depende ni de la altura ni de a qué ángulo está. ¿Bien? En general, en los conductores habituales, la corriente, la intensidad de corriente, es función o puede ser función de la distancia al eje del conductor. Nada más. ¿Sí? La densidad de corriente más bien, pero no sé si llegaron hasta ahí. Densidad de corriente
¿no? Indicador. Un vector es, sí, vector J, ¿no? Lo veremos más adelante. Bueno, vamos a poner los nombres acá. ¿Quién es ρ? ¿O cómo es? ¿O qué define ρ? ρ es la proyección, aclaremos que es la proyección ortogonal. Ortogonal significa que... ¿Ortogonal? ¿Lo escucharon antes? Sí, pero no. Perpendicular. ¿Está? O sea, ortogonal significa que esta línea que va desde la punta del vector hasta el plano es perpendicular ahí. ¿Bien? Hay que aclararlo eso, en principio, porque en realidad la punta esa del vector se puede proyectar de cualquier manera. Pero en realidad lo que es verdaderamente útil siempre es la proyección ortogonal. ¿Sí? Bien, entonces esto es la proyección ortogonal del vector U sobre el plano XY. ¿Ok? Después, phi. Phi acá es lo mismo que en coordenadas planas. ¿Está? Entonces, pero acá recibe otro nombre. Acá se llama ángulo. Bueno, se llama ángulo polar concretamente. ¿Está? No es muy original. Ángulo que la proyección del vector U sobre el plano XY forma con el eje X. ¿Ok? Y bueno, Z no tengo que explicarlo, ¿verdad? Z es la coordenada cartesiana Z. Empecé por este sistema porque es más fácil. Es como un sistema de transición, ¿tá? Que tiene elementos de las coordenadas polares y elementos cartesianos. Empezar con, aparte es un lío de la masita, empezar con esférica, ¿está? Porque son complicados los dibujos. ¿Te leo algo ahí? ¿Dónde Después estás? ángulo, después no abajo. Después Ángulo, ahí. ángulo que la proyección Ahí va. del vector U. Eso. Bien. Lo bueno es que esto va a servir para el resto del curso. Sí. Que no tengo que verlo otra vez. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar relaciones entre las representaciones cartesiana y polar cilíndrica. O sea, relaciones significan ecuaciones que las relacionan. ¿Está? Cilíndrica. Bueno, y empezamos por el pasaje desde la representación polar cilíndrica a la cartesiana. Y afortunadamente, esto es muy igual a las coordenadas planas, a las coordenadas polares comunes. Vieron que cuando vimos ejemplos en el plano, a las coordenadas polares simplemente les llamamos coordenadas polares, sin más. No, bueno, otra manera de llamarles cuando se amplían las posibilidades es coordenadas polares planas, ¿tá? Para distinguirlas de las dos tipos de coordenadas polares en el espacio. Bien, espero que terminen porque necesito que vean. Mientras.
Por ahí. Sí, creo que no está tan bien como el otro, pero ahí va. Bueno, perpendicular ahí, perpendicular acá, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a precisar. Y luego tenemos esta línea que va del origen hasta la proyección del vector, que se llama ρ, y también tenemos el ángulo polar, el mismo que las coordenadas polares planas. ¿Bien? ¿Se distingue el anaranjado del rojo? Sí. Está. Muy bien. Entonces fíjense que lo que tenemos en el plano Guillet es un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos vértices son el origen, la coordenada x del vector y el lugar donde está la proyección del vector en el plano. ¿Ah? Tenemos este triángulo rectángulo acá. Bien. Ahora la cuestión es, ¿cómo escribo ρ? ¿A qué es igual ρ? ¿Ven que hay un triángulo rectángulo, sí? Cuyos lados son u sub x y el otro u sub y. Bien. ¿Y la hipotenusa de ese triángulo cuánto mide? Fíjense bien ahí, ¿cuál es la hipotenusa del triángulo? Ahí está, Ρ, ahí está. Entonces, ¿qué teorema o resultado conocido vamos a usar? Pitágoras. Pitágoras. Así que la hipotenusa al cuadrado, que es ρ al cuadrado, Así está. ¿a qué va a igualar? U sub y al cuadrado U sub y al cuadrado más U sub x. más U sub x, ¿lo ven? Sí. Bien. Y así es como se calcula ρ. Ven que es la misma manera de calcular el módulo de los vectores del plano. ¿Ah? Porque claro, si U sub z, fíjense esto, si U sub z es 0, presten atención, no copien nada, ¿está? Es medio ahí, traicionero. Si U sub z es 0, ¿qué es lo que tengo? Que este vector está acostado en el piso. Entonces, exacto, el vector coincide con su proyección. ¿Bien? O mejor dicho, ρ, que en un caso general es solo la proyección del vector, pasa a ser su módulo. Básicamente, si U sub z es 0, estoy en el plano como en los ejemplos anteriores. U sub a ρ. Claro. ¿Vale? Entonces, así paso. Bueno, estoy haciendo al revés, parece. Dios mío, bueno, está. Cosa que pasa. Ahora, ya que lo estoy haciendo al revés, ¿cómo calculo el ángulo? A ver. Dios mío. ¿Cómo calculo el ángulo? ¿Cómo calculo ese ángulo? ¿Cómo relaciono el ángulo con las coordenadas cartesianas del vector? El ángulo lo puedes calcular en el piso, digamos. Claro, pero ¿cómo se calcula? Muy bien, en el piso. Y tenés la hipotenusa. No, la hipotenusa no es conocida, la tenés que calcular también. ¿A través de qué funciones? Trigonometría. Claro, trigonométricas. Ahí está. La tangente, ¿no? La tangente no, porque relaciona claro. la hipotenusa. Entonces, lo otro que tenemos es, lo voy a escribir acá arriba, es el coseno de phi. ¿A qué es igual el coseno de phi? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Y ahí quiénes son adyacente e hipotenusa? U sub x sobre ρ. Adyacente. ¿Hipotenusa quién es, perdón? Error. Error. ¿Y el adyacente? Ux. Entonces esto va a ser U sub x dividido ρ. El seno
Vuelto. UI. Ahí va. U sub i dividido ρ. ¿Cómo despejo para las coordenadas cartesianas ahí? Tirate el Te queda seno cuadrado. No, te queda u No. sub i sobre seno de tita. No, muchachos, nosotros queremos despejar las coordenadas cartesianas. Claro. De polar cilíndrico a cartesiano. Esas dos ecuaciones tienen dos coordenadas polares y una coordenada cartesiana, ¿correcto? Yo quiero despejar las coordenadas cartesianas. U sub x, En tita querés dejar. U sub x, Ah, bueno, claro. Coseno de phi por rho. claro. Eso, ahí va. Este ρ lo paso multiplicando para acá. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que U sub x es igual a ρ, el coseno de phi, y U sub y es ρ por el seno. Y eso lo vas a poner ahí abajo. No. ¿No? Fíjate que esto es pasaje desde la representación cilíndrica a la cartesiana. ¿Qué implica eso? Voy a aclarar un poquito. ¿Ya la hora? Ah, no. No. No, porque pensé que se iba a última el muchacho este. Va. Escuchen. El asistente. Escuchen. Cuando dice pasaje desde la representación polar cilíndrica a la cartesiana, lo que eso significa es que la información que se nos da es el vector en la representación cilíndrica. Y queremos las cartesianas. ¿Ah? Lo voy a aclarar aquí. Se tienen las coordenadas polares cilíndricas y se quieren las coordenadas cartesianas. ¿Está claro? De alguna manera esto es cómo calculo las coordenadas cartesianas a partir de las polares. ¿Ah? Bien, acá están las fórmulas. Esto no les puede resultar demasiado sorprendente porque es igual o similar, mejor dicho que igual, a cómo se hace, a como lo hicimos antes. ¿Va? Muy bien. Ahora sí, vendría el pasaje. Voy a escribir aparte. 2, 1, 2. Pasaje. Desde la representación cartesiana a la polar cilíndrica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se nos da el vector? Esa es la misma que esa, entonces. Un cartesiano. No, al revés. De cartesiano a polar cilíndrico. Ah, sí. No, pero digo como la parte 1. El vector es igual a rho. No, la parte 1 está al revés. De polar cilíndrico a cartesiano. Desde polar cilíndrico. Estaba leyendo las relaciones. Ah, ahí va. Eso es un término general, sí. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? El vector se nos da en cartesianas y queremos las polares cilíndricas. ¿Está? ¿Cuáles son las polares cilíndricas? Rho y phi, porque z es la misma. ¿Está? Entonces, ahora sí, para calcular Claro, sí. la proyección. Es lo que hizo ahora. ¿Cómo? No. Ahora sí, para calcular la proyección es lo que había escrito antes, ¿está? Teorema de Pitágoras, y digo, bueno, esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Bien. Ahí estamos. Y ahora, Sí, sí. no sustituís, porque se supone que no tenés los datos. El problema puede ser, vos conoces el vector en una representación y tenés que calcular la otra. No tenés los datos mezclados. ¿Ah? Bien, ahora trigonometría de vuelta, pero esta vez tangente. ¿Por qué? Porque si uso las otras relaciones tienen ρ, que se supone que no son datos. Por lo tanto tengo que usar la función trigonométrica que no contenga ella misma a ρ, que es una de las coordenadas que estoy queriendo calcular.
Hay que aclarar algo acá. Ustedes podrían calcular ρ así y luego sustituirlo en alguna de estas, como creo que fue lo que vos sugeriste. Pero esa no es la manera de hacerlo, ¿está? Porque se introducen muchos cálculos. Acuérdense que cuanto más cálculos introducimos, más se propagan los errores, por truncamiento, por cortar las cifras. Entonces lo que vos querés es una cuenta lo más pequeña posible para transformar las coordenadas. ¿Bien? Bien. Esto es opuesto sobre adyacente. Opuesto UI. Adyacente UX. ¿Ah? Y luego, tengo estas dos. Y para despejar, finalmente ρ es u sub x cuadrado más u sub y cuadrado raíz. ¿Bien? Y el ángulo, puse alfa, perdón. El ángulo phi es arco tangente de u sub y sobre sub x. O sea, esto es igual que en las polares planas. Pero hay un pero. ¿Qué pasa con la segunda fórmula, la que me da el ángulo? La que te da el ángulo. Sí, arco tangente de u sobre ux. ¿Es válida para todos los cuadrantes? Al positivo. Hasta un. Para el cuadrante 1 solamente. O sea, las mismas dificultades que aparecieron en polares planas aparecen acá simplemente porque el ángulo es el mismo. ¿Está? Absoluto. Claro, todos esos trucos. O sea, si hay un vector, fíjate cómo es la jugadora, si hay un vector cuya proyección cae en otro cuadrante que no es el 1, para calcular ese phi tenés que usar los mismos trucos que vimos en polares planas. Agregar un ángulo alfa, etc. ¿Está claro? Es igual. ¿Bien? Entonces, lo que sí tenemos que aclarar es que esta segunda ecuación es válida solamente para el cuadrante 1. ¿Está? El teorema de Pitágoras no, el teorema de Pitágoras es válido en cualquier cuadrante porque si tengo un negativo elevado al cuadrado me da un positivo. ¿O quieren ver un ejemplo de esto? Sí. No sé si nos da. Bastante. Y 5 son. Sí. Sí, con un ejemplo nos da. Capaz que nos da para empezar esféricas, eso creo que no. Bueno, todo lleva más tiempo de lo que uno cree, ¿eh? ¿Qué lo parió? Ustedes no copian. Ah, sí, yo les había pedido que no copiaran. Sí. Bueno, muy bien. ¿Habrían visto esto? No, en física 2 no, ni ahí. Está. No, física, no. ¿Hicieron cálculo? ¿Ustedes? No, ustedes, justo ustedes no, cálculo 2 no. Está.